El título para hoy es Adiós ceguera. ¿A quién de ustedes le gustaría estar ciego? Entonces hay que decirle adiós ceguera, que ya se vaya. Así que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, y dice la palabra de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Perdón. Este es el último milagro de sanidad que el evangelista Marcos registra aquí en su evangelio. Y de alguna manera podemos decir que sirve de conclusión a toda la sección que hemos venido estudiando desde el principio. Primeramente vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Y ahí una vez más muestra ese gran ejemplo que mencionó el versículo 45, que fue el que leímos en la vez anterior. El Hijo del Hombre vino para servir, que no le interesó que estaba en un camino, que no le interesó que tenía un objetivo, que era Jerusalén, y finalmente llegar a la cruz, sino que alguien con necesidad se le presenta en el camino y no dijo: mira que voy un poquito apresurado. ¿Sabe qué? Saca cita con mi secretario particular, sino que se detuvo a atender personalmente a este hombre en una gran necesidad. También nos llama la atención de que el ciego dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Y tenemos que tener todo esto en perspectiva, porque esto nos va a hacer recordar mucho lo que vimos anteriormente cuando el joven rico no quiso dejar todo para seguir a Jesús. Luego lo voy a explicar más al detalle. Solamente estoy preparándolo para que podamos entender todo esto y un poquito tal vez entrar en contexto. ¿Qué actitud la de este hombre ciego? Totalmente diferente al joven rico. Porque el joven rico se fue triste, porque no quiso dejar todo para seguir a Jesús. Pero este hombre, lo poco que tenía, era ciego. Y vivía de las limosnas que le daban, no tenía gran cosa. Pero la capa que tenía era toda su mejor propiedad. Le servía para acostarse, le servía para abrigarse, le servía para tal vez cubrirse del sol. Para todo lo que él tenía necesidad, le servía. Era lo más valioso, su activo más valioso que él tenía. Pero lo dejó todo para seguirle a Jesús. Finalmente vamos a ver al ciego completamente restaurado, y habiendo pasado por ese estado de mendicidad, y ahora recobrar la libertad, pero no solamente la libertad, sino también la dignidad dentro de la sociedad. Y lo que aquí de alguna manera nos ayuda a comprender o ilustrar en qué iba a consistir ese rescate que Jesús iba a conseguir por medio de la cruz. El darnos libertad a todos nosotros. Estábamos muertos y nos dio vida. Éramos que nadie daba ni un céntimo por nosotros, pero ahora Cristo dio su vida y nos hizo hijos de Él. Y eso es maravilloso y eso es extraordinario, porque ahora como hijos de Él, nosotros somos dignos de poder llegar a su casa, de poder alabarle, de poder exaltarle, de poder glorificarle y de poder acercarnos con total confianza a Dios, cosa que antes creíamos que nos acercábamos, pero Dios estaba tan lejos de ello. Porque las únicas oraciones que son escuchadas son aquellos que son de parte de sus hijos. Y es lo que dice la Biblia. Muchos claman en sus necesidades, pero no conocen a Dios ni saben quién es Dios.
ni se han arrepentido, ni han entregado su vida por completa al Señor y quieren que Dios les escuche en los momentos de necesidad, tenemos que acercarnos a Él y decirle: yo quiero ser tuyo. Versículo 46, entonces vamos a entrar en detalle. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, esta palabra al salir de Jericó, aquí ese pasaje, hermanos, les decía que estaba presentando su último viaje a Jerusalén. Y sabemos con anterioridad que ya Jesús les había dicho que Él iba a padecer ahí en la cruz. Pero en el camino, como siempre, Él nunca dejó de enseñar. Bien fuera por medio de sus palabras, bien fuera por medio de obras que Él hacía, jamás dejaba pasar la oportunidad para enseñar. Y ahora llega a Jericó, a unos 25 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, que era el destino final. Y ahí tuvo este incidente que el día de hoy hemos leído, que por su interés, por la relevancia, para poder tal vez transmitirnos lo que Jesús quería comunicar, es que Marcos lo recoge y nos lo muestra aquí en el capítulo 10. No obstante, tenemos que ver algunas diferencias entre los mismos evangelios en cuanto al punto exacto donde ocurrió este incidente. Tal vez algunos de ustedes, si son muy observadores, ya se adelantaron a leer y vieron los pasajes paralelos. Vemos que Mateo y Marcos afirman que el milagro del cual vamos a ocuparnos el día de hoy se produjo al salir de Jericó. Pero Lucas dice que fue acercándose Jesús a Jericó. En Lucas 18:35, es decir, ¿cuál fue? ¿Saliendo de Jericó o acercándose a Jericó? Y muchas veces el desconocimiento de esto a veces hace que personas que son acuiciosas en este sentido tratan de buscarle errores a la Biblia. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es inerrante, que no hay errores porque es la palabra de Dios? Entonces tenemos que explicarle. La explicación a esta aparente contradicción la tenemos que encontrar en el hecho. Ya tenemos que hablar del contexto histórico, cultural, porque siempre es importante, recuerden, para poder entender, es de que en ese momento, en los tiempos de Jesús, había dos ciudades llamadas Jericó. Una ciudad era la ciudad de la cual nos habla en el Antiguo Testamento, ahí en Josué 6, ¿recuerdan? Jericó. Había esa ciudad que fue destruida por Josué, y había una nueva ciudad de Jericó construida por Herodes. Es decir, habían dos ciudades Jericó. Por tanto, cuando los evangelistas dicen, tomando como referencia un Jericó, pues estaba saliendo, y el otro a la entrada. Es decir, entre los dos Jericó. Depende del punto de vista de cada escritor cuál Jericó tomó como referencia para poder narrarlo. Entonces, el asunto de la contradicción queda aclarado. Dos Jericós. Uno estaba saliendo, para el otro no, estaba entrando a Jericó. Estaban en el medio de las dos. Todo depende el punto de vista del escritor. Y con eso, asunto arreglado. Pero tenemos que ir ¿a dónde? Al contexto histórico. Porque si no sabemos la parte de la historia, va a traer confusión. Y podría alguno decir, mira, tu Biblia, sí, ¿cómo es que Dios le escribió? Lo escribieron los hombres, sí. Dices que no tiene errores. Mira, acá te encontré un error. Pues ya no, usted le va a saber explicar. Porque la distancia entre una y otra era relativamente poca. No, o sea, no era una gran distancia. Así que de alguna manera, este detalle que estoy mencionándole es interesante porque pone en evidencia el carácter independiente de cada uno de los escritores, con lo cual se viene abajo esa teoría de que los evangelistas entre ellos se pusieron de acuerdo y que se copiaron uno del otro. A ver, pásame, yo apunto. No, que todo fue inspirado únicamente por el Espíritu Santo de Dios y que Él no se equivoca. El hombre a veces tiene un carácter, si se quiere, de ir a buscar las contradicciones. Siempre ha sido ocurrido, quiero que sepa, no es la primera vez. Siempre ha ocurrido ese tipo de querer desacreditar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre ha salido vencedora. Así que habiendo hecho esto, y les mencioné esto porque sé que algunos sí estudian y entonces van a estar en cualquier momento con esa duda, a fin de que se queden sin dudas. Dicen que la duda mata y no quiero que nadie muera, entonces por eso les expliqué. Sigamos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo.
Si usted se da cuenta, en la narración del evangelista de Marcos, lo narra con cierta familiaridad. Cuando se refiere a Bartimeo y a Timeo. Y tal vez nos hagan pensar que el Padre y el Hijo eran figuras reconocidas dentro de la iglesia primitiva por la forma como se expresa. No se expresa como alguien desconocido, sino como alguien que es parte de. Por lo tanto, podríamos considerar que eran figuras muy reconocidas dentro de la iglesia cristiana inicial. Y también nos dice que Bartimeo era ¿qué? Ciego. Y como resultado de esa ceguera era pobre. Y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de las personas que de buena gente iban y le daban una limosna. Sin lugar a dudas, este estado de mendicidad era un medio para ganarse la vida, pero de una forma degradante. Recordemos un poco del contexto histórico. Los que ya han leído esto saben que era muy degradante, de hecho, porque cada uno debería ganarse el pan con el sudor. Pero cuando estaba en un estado así, ¿cómo hacerlo? Es difícil. Además, hermanos, aunque la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria para los varones mayores de 12 años, también le hemos explicado eso, Bartimeo pues se encontraba impedido de ir. ¿Por qué? Por lo mismo, por su estado en el que se encontraba. Para él la fiesta de la Pascua, lo único que le podía aportar era el sentarse en el medio del camino, porque iba a transitar mucha gente y pedir más limosnas. Era lo único positivo para él, podíamos decirle. O sea, pasaba más gente de lo habitual y dependía de la generosidad de los peregrinos para que pudieran aliviar en algo su necesidad, que desde luego era temporal, porque el dinero no dura para siempre. ¿O no? No dura para siempre. A primera vista da la impresión, fíjese, a primera vista da la impresión de que no existe una relación alguna con el anterior pasaje que estudiamos en la semana anterior. Pero fue realmente por mera casualidad que al salir de Jericó estuviera ahí sentado Bartimeo junto al camino. La verdad es que podemos leerlo como si lo único que hubiese pretendido Marcos aquí hubiese sido ofrecernos una crónica de los sucesos que estaban pasando y que ya hemos referido anteriormente. ¿Saben qué? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a escudriñar un poco más, vamos a darnos cuenta que las cosas como los pone Marcos y cualquier otra parte de la Biblia, nada ocurre por casualidad. Que las personas que se presentan no son mera casualidad. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros de alguna manera entender que nuestro Padre Celestial había arreglado este asunto desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que este ciego llamado Bartimeo esté en el momento preciso a fin de poder comunicarnos algo también a nosotros. Es decir, la gracia de Dios ya se había manifestado para que nosotros el día de hoy podamos estar recibiendo su palabra. Y vamos a ver, de hecho, cuál es la lección para nuestras vidas, porque siempre la palabra de Dios tiene algo que comunicarnos a nosotros. Estoy seguro de que usted ha leído más de una vez tal vez este pasaje, pero aún Dios tiene algo nuevo para comunicarnos, algo fresco para nuestras vidas. Así que vamos a ver cuál es el ejemplo de lo que Jesús quería que sus discípulos aprendiesen, pero también nosotros debemos aprenderlo. Permítame que le muestre algunos vínculos interesantes con referencia a este relato que ya sucedió antes. En primer lugar, nos damos cuenta, hermanos, que hay una repetición bastante fuera de lo normal para referirse al nombre de un hombre. No ha ocurrido con anterioridad. Es la primera y única vez que se refiere a un único hombre, pero lo repite dos veces. Se lo voy a explicar. Se nos dice que Bartimeo era un mendigo ciego, hijo de ¿quién? De Timeo, que estaba sentado junto al camino. De hecho, el nombre Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. De modo que decir Bartimeo, el hijo de Timeo, ¿qué cosa es? ¿Una qué? Para nosotros sí, pero cada vez cuando los judíos repetían una frase dos veces, aguas, ponle mucho ojo, porque es muy importante para ti.
Cuando Jesús decía, de cierto te digo, significa que tú tenías que prestarle toda la atención del mundo porque algo importante Dios te iba a comunicar. Ese es el pensamiento judío. Y aquí, para nosotros sí, lo tomamos como tal vez un accidente gramatical. Sin embargo, para el medio judío no es así. Aquí hay aparentemente una redundancia, porque los dos quieren decir lo mismo. Hijo de Timeo, pues hijo de Timeo, o sea, dos veces lo mismo. ¿Sí me explico? De modo que, en un sentido, este nombre está siendo recalcado como no lo ha sido recalcado ningún otro nombre aquí en la palabra. Entonces, aquí tiene que haber algo importante por lo cual Marcos quiere que nosotros nos fijemos. Si examinamos aquí el significado griego de Timeo, vamos a decir, de Timeo, descubriríamos que esta palabra Timeo significa honor. Guarden eso, honor, por lo que este hombre que estaba mendigando se llamaba hijo del honor. ¿Ya vamos captando? Hijo del honor. Recordemos el pasaje que leíamos en la semana anterior. ¿Qué era lo que Jacobo y Juan le habían pedido a Jesús? Honor. Honor. Concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Habían pedido honor. Y aquí vemos a un ciego cuyo nombre significaba hijo del honor, sentado, no a la derecha ni a la izquierda, sino junto al camino. Ya van entendiendo la ilación. Fíjese además que Marcos pasa por alto una serie de acontecimientos. Elimina todas aquellas cosas que sabemos que sucedieron allí en Jericó según los otros evangelios. Por ejemplo, no menciona la historia de Zaqueo, que sabemos que ocurrió en Jericó y que los otros evangelios sí lo narran. No sabemos qué pasó, cómo Jesús fue a su casa, todos los acontecimientos que sucedieron. No nos narra nada. Va directamente al momento en que estaban fuera de la ciudad. Y acá hay un vínculo tan tremendo con todos estos acontecimientos. Por eso que elimina todo eso y va de lo que acaba de narrar anteriormente a este pasaje específicamente. Hay una conexión directa. Es más, vemos que cuando el ciego fue a Jesús, él le preguntó en el versículo 51, luego lo vamos a ver con detalle, pero estoy brevemente, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y recordemos cuando Juan y Jacobo acudieron a Jesús por esa petición para conseguir el honor, ahí en el mismo evangelio, en el versículo 36, que ya lo hemos estudiado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga por vosotros? Es lo mismo. Versículo 36, exactamente lo mismo. ¿Qué quieres que haga? Las mismas palabras. ¿Qué les pasaba a aquellos discípulos? ¿Por qué les pregunta de la misma manera? ¿Será que ambos estaban ciegos? Vamos hilvanando esto. No podían ver realmente lo que Jacobo y Juan no podían ver lo que implicaba esa petición. Uno sentado a la derecha y otro sentado a la izquierda. No sabían. Había algo que ellos deseaban, pero ellos no sabían o no se daban cuenta de con qué estaba relacionada esa petición. Por lo tanto, estaban ciegos. No podían ver la copa, no podían ver ni el bautismo, ni el sufrimiento, ni la cruz. ¿Por qué? Estaban ciegos. Por eso les pregunta de la misma manera. ¿Qué le pasaba a Bartimeo? Pues estaba ciego. Mire, la misma pregunta para dos tipos de ciegos: físicos y espirituales. La misma pregunta. En ambos casos Jesús le pregunta: ¿qué queréis o qué quieres que haga? Exactamente lo mismo. De modo que el punto de la historia y lo que realmente resulta impresionante acerca de este relato y el motivo por lo que Marcos lo ha colocado ahí es lo que hizo Bartimeo. Muy diferente a lo que hicieron los discípulos. Y eso es lo que Marcos quiere resaltar. Tenemos el caso de un hombre que era consciente de su ceguera. Sí, consciente. Mientras que en el caso de los discípulos, ellos no eran conscientes de la ceguera. Así como muchos no son conscientes de su ceguera, no quieren reconocerla. Jesús también le va a decir: ¿qué quieres que haga? Bartimeo sí era consciente, dijo: soy ciego.
¿Cuál es la actitud que debemos adoptar cada uno de nosotros? Por eso está conectado el uno con el otro. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, no lo vio, oyendo nada más, comenzó a dar voces. Aquel día, Bartimeo percibió que algo especial estaba pasando. Un peregrino, no cualquiera, era un peregrino muy especial. Se trataba de Jesús de Nazaret. Tal vez del que había escuchado mucho, la gente, platica cuando hay algo importante. Y cuando escucha que de aquel personaje que tanto le habían hablado, que estaba por ahí pasando, dice, no, pues esta es mi oportunidad. Tal vez no sepa si voy a tener otra oportunidad, pero como estoy escuchando que está pasando, no me lo puedo perder. He escuchado tanto de él que ahora este es mi día. Así que, ¿qué tal? Voy a dar voces con el fin de llamar la atención, a ver si realmente me escucha. No quería dejar pasar por alto la oportunidad que tenía delante de él, porque tal vez podría haber sido la única. De hecho, iba a ser la única. Jesús ya no volvió de Jerusalén, porque ahí fue crucificado. Pero ¿por qué la gente a veces, teniendo la única oportunidad de su vida, a veces no considera que podría ser la única oportunidad? Lo cierto es que se trataba realmente de esa única oportunidad, hermanos. Igual el día de hoy pasan. Muchas veces, en su gracia, en su misericordia, el Señor permite que se le hable a alguien o que venga y escuche una predicación, pero no considera muchas veces que puede ser la única oportunidad que Dios está brindando para que puedan ser salvos. En otros tiempos la gente pierde oportunidades irrepetibles veces porque no les interesa, porque piensan o creen que pueden seguir teniendo más oportunidades. Y eso podríamos decir que es peor que la ruleta rusa. Peor que eso, porque te lleva esto a la muerte eterna. Bartimeo no tenía esa misma perspectiva. Con una actitud decidida, porque para eso, mire, estar sin vista, solamente haber escuchado de él y escuchar qué pasa, tuvo que decidirse, sí o sí. Tuvo que arriesgarse, tuvo que ponerle todo el vigor. No dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús mismo le atendiera. Tal vez los discípulos no esperaban ese momento. Jesús ya lo sabía, que se iba a presentar esta situación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Muchas veces en estos tiempos también se presenta de la misma manera. En los lugares tal vez más inhóspitos, los lugares donde uno menos espera que la gente anhele a tener a Cristo en su corazón, es donde se presentan realmente resultados asombrosos, donde la gracia de Dios los alcanza y en esa gracia los salva. Por eso es que nosotros no tenemos que dejar de predicar. A donde vayamos, donde estemos, donde caminemos, sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. No nuestro criterio, no, el Evangelio de Jesús es suficiente, nada más. ¿Algo más? No, nada. Es la receta completa. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que, a través de la locura de la predicación, al Señor le plació hacerlo así, salvar a la gente. ¿Para qué? Para que el vaso de barro no se crea mucho. Ah, mira, es que yo me gané tanto aquí en tal campaña y yo hice esto y aquello, y trae todo su prestigio por los suelos. El único que merece toda honra y toda gloria se llama Jesús. Nadie más. Por eso que tiene que hacer a través de métodos no convencionales para el hombre. La otra vez recuerden, cuando el hombre quiere inventar sus métodos para ayudar a Dios, ya la regó. Tenemos que predicar, tenemos que hacer las cosas con los métodos de Él, para que nunca se nos suba a nosotros el apellido y querernos ser más que Dios. Por eso tenemos que hacerlo a través de los métodos de Él. Todo. No solamente la predicación. Todo. ¿Todo, pastor? Sí, todo. Por ejemplo,
el respeto de los hijos hacia los padres tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también el respeto de los padres hacia los hijos tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿O no? Pues todo. ¿Y qué del matrimonio? Pues también de acuerdo a la palabra de Dios, porque los métodos de Dios son perfectos, los nuestros son imperfectos. Sigamos versículo 40 en el 47. Jesús, la segunda parte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que este mendigo ciego de la ciudad, esa ciudad despreciada de Jericó, había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús, solamente por haber escuchado, hermanos. Tenía una comprensión mucho más exacta que los eruditos rabinos de Jerusalén. Qué interesante. Un hombre sin haberlo visto a Jesús, pero solamente por haber escuchado de él, tenía una comprensión tan extraordinaria. Por eso, fíjense lo que dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras que Israel, el pueblo judío, era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un hombre judío ciego lograba percibirlo con total claridad. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver los milagros de Jesús. ¿Se dan cuenta? Los milagros él no había visto, pero había recibido noticias de aquel Jesús que estaba por ahí. Y esas noticias que había recibido de este Jesús fueron suficientes para poder convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías tan esperado por el pueblo judío. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, hemos oído hablar de su gracia, hemos oído de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero si nosotros nos sometemos a escuchar su palabra, creeremos y tendremos fe en él, aunque no lo veamos. Porque nosotros no caminamos por una evidencia, caminamos por fe. La vida del creyente comienza en fe y termina en fe, y su transitar por este mundo es en fe. No necesitamos verlo a Jesús, necesitamos creer a su palabra. Ahora, notemos algo interesante, que el ciego no solamente veía a Jesús como ahí el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el Hijo de David. Es importante esto. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero Hijo de David, el Mesías anunciado en las profecías ahí en el Antiguo Testamento. Él entendió que era ese rey tan largamente esperado por Israel, que era el Salvador del mundo. Sí, pero no solamente se dirigió a él como descendiente legítimo de David, sino que también reconoció su deidad. ¿Cuándo? Cuando dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocía que él era Dios. Esa forma como él se expresa de Jesús, que tuviera misericordia de él, estamos viendo que de alguna manera estaba entendiendo que él era Dios y que él podía tener misericordia. Estaba pidiendo que su misericordia le alcanzara. Evidentemente una solicitud así nunca se hubiera hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Pero él, como entendía que era verdaderamente el Mesías esperado, le dijo: ten misericordia de mí. Eso involucra mucho, hermanos, más de que nuestro pobre español, porque ahí lógicamente hay unas frases muy profundas que si nos ponemos a estudiarlo más en profundidad, solamente esa frase, nos demoraríamos un buen tiempo. Versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Bartimeo, no hagas bulla. Estamos intentando escuchar lo que el maestro está diciendo y vienes a interrumpir tú. ¿Qué onda contigo, Bartimeo? Bartimeo, es el maestro. ¿Cómo que vienes acá a gritar? ¿Qué desorden es ese? ¿No te han enseñado las reglas de conducta en la escuela? Bájale. Pero Bartimeo no les hizo caso. Es como ahora: ¿a poco vas a la iglesia? Ya te convertiste en religioso ya. Ya bájale tantito. ¿Acaso Dios no puede estar en la casa?
Claro que puede estar en la casa, pero Dios dijo en su palabra que no hay de qué dejar de congregarse, ¿o no? Como algunos, pues en ese tiempo tenían, ahora ya creo que no hay esa costumbre, ¿verdad? ¿O sí? Bartimeo no les hizo caso, hermanos, y él siguió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La verdad no sabemos por qué la multitud le quiso hacer callar a Bartimeo. Tal vez para ellos un ciego no tenía mucha importancia, era un hombre de segunda categoría, no aportaba nada, y además su forma de gritar no era tan gentil la forma. ¿Cómo es posible que comience a gritar de esa manera para llamar al maestro? Como que no macha. ¿Cómo se dice No encaja un ciego de segunda categoría con la persona de Jesús. Estamos hablando de Jesús. ¿Qué te pasa, Bartimeo? Cálmate. ¿No? ¿Se dan cuenta? Como aquellos que en sus iglesias no pueden entrar la gente que de repente está en harapos, que de repente se dedica a que vive bajo los puentes, y llega a su iglesia, no puede entrar porque es la casa de Dios, porque Dios es wow, tremendo. Pues Dios busca todo tipo de gente para salvarlos, porque todos igualmente de pecadores que somos. ¿O no es cierto? O tal vez, fíjate, cuando digo tal vez, estoy hablando lo que yo creo, no estoy diciendo lo que la Biblia dice, pero tal vez por lo mismo que vemos anteriormente, estaban deprisa para llegar a Jerusalén a establecer el reino que ellos querían, que en su mente, aunque Jesús les había dicho que va a la cruz, no lo habían querido entender todavía, no les caía el 20, seguían ciegos. ¿Cómo es posible que un hombre de esa naturaleza, ciego, mendigo, venga a retrasar los planes del gran maestro? Olvídense que Jesús, Dios es Dios, y Él es dueño de todos los tiempos, y que tiene su tiempo perfecto, y que no es el mismo tiempo de Él que el tiempo nuestro, porque nosotros vivimos al corre. No te alcanza para nada el tiempo, y así vas a vivir si no le paras un poquito para darle prioridad al Señor. Sí, y vas a morir corre, y hasta vas a correr de frente al ataúd, imagínate. Sí, tranquilo, llévate con calma, pero saca tu tiempo para el Señor, porque el tiempo que le das para el Señor no es en vano. A veces queremos ocuparnos en todos nuestros quehaceres, y si nos sobra tiempo, le damos a Dios. No, así no es como funciona el Señor. Jesús, aunque tenía que ir a cumplir algo importantísimo, ¿qué cosa? Ir a la cruz para morir por nuestros pecados, los suyos y los míos. A pesar de eso, se dio tiempo para atender a este hombre. Yo pregunto, ¿las cosas personales de usted son más importantes que lo que Jesús tenía que hacer en la cruz? Póngase en perspectiva. Ponga en perspectiva eso y apláquese. Así dice mi esposa, apláquese. Estoy aprendiendo. Sí, hermanos, Jesús, un gran ejemplo. Algo tan que iba a tener un efecto universal, que iba a tener efecto hasta nuestros días. Sin embargo, sacó el tiempo para atender a este hombre necesitado. Qué tremenda lección. Qué tremenda lección. Imagínese que usted está viniendo camino a la iglesia y hay una situación. Mire, hermano, dice que usted va a la iglesia, venga y ore por... No, yo voy al templo y... No, deténgase a orar. No a chismear, pero sí a orar, sí a ministrar. Son cosas diferentes. No hay que ser religiosos, hermanos. ¿Sí entendemos el sentido? Ahí está. Ahora, por otro lado, su forma de dirigirse a Jesús como el hijo de David no le gustaba nada a los dirigentes religiosos de esos tiempos. No querían reconocer los religiosos, pero tampoco había sido bien interpretado por los romanos. Es decir, que le digan el hijo de David. No, cállate, ¿sabes? Estaba reconociendo que él era el Mesías. No, y no podemos nosotros permitir, porque nosotros no lo reconocemos, decían los fariseos.
¿Y cómo viene este ciego a querer decirnos quién es él? Si lo conocemos, ¿de qué calaña es? Es el hijo del carpintero. Sí, o sea, su mente lo que demuestra que estaban ciegos, desde luego. Lo cierto, hermanos, que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber oposición, siempre. A veces era el diablo, que nos quiere hacer a nosotros creer que nosotros no somos importantes para Dios. Y que tal vez no debemos pensar en que Él nos va a prestar atención porque está tan ocupado con tantas cosas más importantes que las nuestras pequeñas cosas, que nuestras pequeñas necesidades. Y muchas veces cuando tú te quieres acercar a Dios, ¡sac!, vienen los pensamientos que el enemigo manda y te hacen creer, no, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Y comienza, y comienza a atacar. No vayas, no le sirvas a Dios. Dios no te va a escuchar. ¿Para qué oras? No te va a escuchar Dios. Tienes asuntos más importantes que... ¿Tú crees que lo tuyo es tan importante para ese Dios tan grande? Acá nos está demostrando Jesús que sí, Él presta oído a aquel necesitado, aquel que de todo corazón, genuino y verdadero, se acerca ante Él. En otras ocasiones puede ser que otra persona sea quien nos bloquee el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, una amiga, la familia, la sociedad, etc. Pero tampoco podemos prestarle mucha atención. Otros tal vez te intentarán desanimar diciéndote que es muy pronto o que es muy tarde para tomar una decisión para seguir a Cristo. O ¿sabes qué? Como que vamos muy rápido, no le hagas. Tómalo con calma. Pero lo que no saben es que puede ser la única oportunidad. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de todo, el Señor permite esto para probar cuánto realmente nosotros necesitamos y deseamos de Él. No porque Él no lo sepa, sino para probarnos a nosotros mismos. De tal manera que nosotros podamos decir, verdaderamente yo quiero seguir a Jesús. O de plano no quiero seguir a Jesús. Por eso Dios permite eso, para nosotros desengañarnos a nosotros mismos. Él ya conoce, Él ya sabe, somos nosotros lo que necesitamos tener este entendimiento, este conocimiento. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de su voluntad firme y decidida por acercarse a Jesús. Todos le dijeron, cállate Bartimeo, párale, ya no le sigas. Y Bartimeo no se cayó, él siguió diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba decidido a que el hijo de David le escuchara, a que este Jesús, el Mesías, le escuchara, que lo atendiera. Usted se puede imaginar por un momento a este hombre ciego luchando contra toda esa gente, tal vez no lo veía, pero que le quería hacer callar, y él dijo, no me voy a callar. Tal vez ni se orientaba bien, pero seguía los ruidos de la multitud por el oído, donde estaban, y ahí iba. Y podemos notar aquí la actitud de Jesús frente a este clamor. Cuando uno se acerca a Él, clamando de todo corazón, y que Él lo conoce, Él jamás te va a dejar sin una respuesta. Lógicamente, y entendiendo que toda respuesta viene dentro de su perfecta voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. La determinación, la perseverancia, hermanos, en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A veces tenemos una gripita. No, ya no voy a la iglesia porque estoy con una gripa. Este hombre estaba ciego, no estaba con gripa, ciego toda su vida, pero fue perseverante. Y eso tiene que guardarse usted, grabarse eso, perseverante en medio de las situaciones. Y tiene que ser un ejemplo, porque muchas veces abandonamos o queremos abandonar el coche con mucho menos. A Bartimeo vemos, no le interesó los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo, que tal vez de repente cómo se expresaba, de repente se estaban burlando de él. Lo que le interesaba era conocer a Jesús de verdad. No interesaba lo que el mundo, lo que estaban alrededor le digan, no le importó, le importaba conocer a Jesús. Demostró una fe inquebrantable, férrea. Y nos recuerda aquella viuda que pedía justicia al juez
y que finalmente lo obtuvo por su perseverancia. Recuerda, y lo hemos visto en Lucas 18, ahí está. La multitud otra vez intenta hacerle callar. Muchos le regañaban para que se callara, pero él no estaba dispuesto a callarse. Pero finalmente consiguió la atención de Jesús. Y eso lo vemos entonces en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El maestro no se pasó de largo. El maestro no hizo oídos sordos a ese clamor. Aquel que había venido a dar su vida y en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma suplicante desde lo más profundo de su corazón. Para otros también, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre víctima de esa enfermedad que lo tenía azotado y asolado, quien no contaba con grandes planes de gobierno, seguro social, no contaba con nada, no tenía nada que darle al Señor, a excepto de sus cargas. Pero el Señor dijo: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ese es nuestro Dios. Pues tienes que acercarte con fe. ¿Qué interesa lo que el resto diga? Trae tus cargas y descansa en el Señor. Jesús no pensaba como los demás, jamás piensa como el hombre. Él sí se conmovía ante la necesidad, ante la miseria, que el pecado había arruinado a la sociedad. Cuando el pecado se introdujo en este mundo, arruinó a todos. Y aquí vemos una patente situación que se veía en la vida de Bartimeo. Por eso, hermanos, que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que también movernos a misericordia frente a las necesidades. Jamás hagamos de la vista gorda frente a alguien que necesita de nuestra ayuda. No pienses en qué tanto te vas a desgastar, piensa en qué tanto te amó el Señor. No pienses qué tanto estás dando, piensa en qué tanto el Señor te perdonó. Piensa si verdaderamente lo que tú estás dando vale mucho más que lo que Jesús ha hecho por ti. Es el ejemplo tan maravilloso que tenemos en Jesús. Porque a veces renegamos en hacer algo, lo hacemos, pero renegamos. Cuando vemos aquí un ejemplo de grande amor. Bartimeo, ¿qué le podía dar a Jesús? Nada, a excepción de su ceguera, para que el Señor lo tomara e hiciera algún milagro extraordinario. Jamás hagamos algo esperando una recompensa. Jamás esperemos que la otra persona nos sirva a nosotros. Estemos dispuestos a servir, aunque a esto nos duela. Porque de eso se trata la vida cristiana. En medio de aquella situación, en medio tal vez del alboroto, porque mucha gente le seguía a Jesús, en medio de lo que la gente, Bartimeo, cálmate, ¡hey, cálmate! Y todo el mundo gritando. En medio de todo eso, Jesús escuchó a Bartimeo. Qué interesante. Jesús en medio de todo logra distinguir perfectamente la voz de Bartimeo, de aquel hombre ciego. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando la voz, él estaba escuchando el corazón. Y es lo que hace el Señor. Veía que había una fe auténtica, una fe inquebrantable. Así que el Señor, ¿qué hace? De inmediato manda a llamarle a él. Y en ese momento, como vemos, la gente cambia su actitud por completo. ¿Qué le dice? Ten confianza, levántate, te llama. Mire, cuando estaban diciendo cállate hace un minuto atrás, cállate hoy, no pongas gorro, deja al maestro, está. En caso que hubieran sido mexicanos, se hubieran dicho, ¿verdad? Y ahora, ten confianza, levántate, mira que te está llamando el maestro. Qué contradictoria es la gente. Qué contradictoria. Hacía un momento la mandaban callar. ¿Y ahora qué? Animándole, vamos, echándole porras de repente, que vaya con Jesús, porque Jesús seguro algo iba a hacer con él. ¿Por qué no le animaron desde el principio? ¿Ah?
Si verdaderamente hubiera sido de corazón, desde el principio lo hubieran hecho. Y aquí, hermanos, tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse condicionar por las opiniones de la gente, porque la gente es fluctuante, la gente es cambiante. Hoy día opinan una cosa, mañana, quién sabe. Por eso no te dejes llevar por la gente. No te dejes llevar por el papá y la mamá, déjate llevar por Jesús. No te dejes llevar por las amistades que muchas veces te meten ideas. Déjate guiar por Jesús, porque Jesús es el único que no cambia, que su opinión permanece inalterable, permanece en una roca firme para siempre. La gente cambia de opinión. Acá está, evidentemente. Un minuto, cállate, oye, y todo lo demás. Y ahora sí, hey, vamos, mira, te está llamando, córrele. Imagínense, ¿no? Ahí está. Y muchas veces el ser humano cambia hasta sin lógica. Sí, no tiene ni lógica. Y luego, versículo 50. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren la reacción, hermanos. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata. Y no solamente inmediata, sino con todo ese entusiasmo que podemos ver. Notemos los verbos que utiliza Marcos para sugerirnos la presteza con que Bartimeo responde al llamado. Dice, arrojó, o sea, de volada, se levantó, no esperó nada y de inmediato se acercó a Jesús. Verbos activos ahí, de inmediato. ¿Qué diferencia, hermanos, de muchas personas de cuando escuchan el evangelio y dicen, ahora soy muy joven, tengo tanto para disfrutar de la vida, hay tantas cosas, tal vez cuando esté a punto de morirme, vaya, le entregue mi vida al Señor? ¿Para qué sirve si te vas a morir? Es para que me salve, ¿crees? Si no lo hiciste antes, no lo vas a hacer ahora. Y a veces nos engañan que sí se puede hacer, sí, tal vez Dios te salve, vamos a decir que sí te salva, pero ¿qué cuenta le vas a entregar de toda tu vida? Tus dones, tus talentos, ministerios que pudo haberse desarrollado en tu vida durante todo el transcurso de tu vida que conociste al Señor, ¿qué de eso? No, es que estuve enojado por eso. Pues a mí, ¿qué cree que le va a decir el Señor? Ah, sí, felicitaciones por haberte enojado todo este tiempo. Ya no. Sí, cómo no. ¿Se imaginan cómo Dios te va a confrontar, cómo te va a pedir cuentas de cada uno de los talentos, de cada uno de los dones que Dios ha puesto? Hermanos, esta actitud que vemos demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez de aquel que dice, no, después voy a tomar las cosas de Dios. No, puesto que nadie sabe cuándo va a morir. No hay una edad para morir, para la muerte. Y por otro, pues lo que demuestran es que no aman al Señor, no aman ni su salvación, porque de otro modo, hermanos, no dejarían pasar ni un instante antes de poder entregar su vida a Jesús. Es que lo voy a pensar, ¿qué? ¿Quién te puede ofrecer más? Más que Jesús, estoy diciendo. ¿Quién? Aquí vemos a Bartimeo contrastante. Un detalle muy interesante que les mencionaba al empezar. Dice, arrojó su capa. Y él les explicaba que para un hombre, un mendigo de esa naturaleza, la capa era muy, pero muy significativo. ¿Por qué? Porque era todo lo que él tenía. Era su mayor activo, su mayor riqueza. Era lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa, hermanos, como las fincas, las casas, el tesoro del hombre, del joven rico. Así de valioso era esa capa. Era lo único que tenía. Si arrojaba la capa, ¿con qué se quedaba? Dígame, ¿con qué se quedaba? Pues con nada, con lo que llevaba puesto. Cuando el joven rico, si el joven rico hubiera vendido todo, ¿con qué se quedaba? Pues con lo que llevaba puesto. En ambos está yendo a lo mismo. Porque Dios no está mirando la cantidad, está viendo ¿qué cosa? El corazón. ¿Sí? Vamos viendo ahí cómo se dan las cosas. La diferencia entonces entre Bartimeo y este hombre joven rico es que Bartimeo no dudó ni siquiera un instante, un momento en deshacerse de esa capa con tal de llegar a Jesús, porque tal vez la capa era tan grande y tal vez le estaba molestando y le estaba arrastrando para que alcance el objetivo que era llegar a Jesús. Y así son cuando uno pone el corazón en las cosas de este mundo. Al joven rico
Era como la capa que les detenía, no podía llegar a Jesús, pero no se quiso detener de esa, no se quiso soltar de esa capa, de esa riqueza. Y eso es lo que detuvo para que se acerque a Jesús. Cuando alguien se quiere acercar a Jesús verdaderamente, tiene que soltar su capa. Estoy hablando metafóricamente, cada uno sabe lo que es. Es decir, cada cosa que te está deteniendo para poder verdaderamente acercarte al Señor. Aquí pareciera como que Marcos quisiera completar el tema que trató cuando el joven rico rechazó convertirse en un discípulo de Jesús, porque él no quiso renunciar a sus riquezas, no le importó. Por eso aquí nos presenta como un contraste del joven rico. Ojo, entendiendo de que Jesús no está rechazando a los hombres ricos, sino ¿dónde está puesto el corazón? Porque en la Biblia vemos que hay hombres ricos, evidentemente, y aún al día de hoy hay hombres ricos que son fieles a Dios. No tiene nada que ver con eso. Este joven rico rechazó a Jesús porque no quiso renunciar a sus riquezas. Y ahora, en contraste, Marcos nos presenta aquí a Bartimeo como un ejemplo positivo de lo que es la actitud correcta de aquellos que quieren seguir a Jesús. No le interesó lo único que le tenía, no le interesó, porque eso le detenía. Mejor saco la capa, lo dejo, lo arrojó y ahora voy y me acerco a Jesús. En cualquier caso, hermanos, seamos pobres, seamos ricos, tengamos o no tengamos, el convertirnos en Jesús siempre nos tiene que llevar inevitablemente, escúcheme bien, inevitablemente a la ruptura con esa relación que donde está puesto nuestro corazón, siempre, de la naturaleza que sea. Siempre. ¿Rompes eso o no le puedes seguir a Jesús? Así de sencillo. Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ese no puede, ¿qué? Está imposibilitado, es lo que significa. Aquel que no renuncia está imposibilitado de ser mi discípulo. Ahora bien, renunciar a lo que se tiene, hermano, no quiere decir necesariamente que tengamos que venderlo todo. Por ejemplo, ahí mismo en Jericó, recordamos, Jesús alabó a Zaqueo porque a raíz de su conversión, a raíz de ese encuentro con Jesús, él decidió dar, ¿qué? La mitad de sus bienes. ¿Recuerdan ustedes? Decidió darle la mitad, no todos los bienes, la mitad de sus bienes decidió dárselo a los pobres. Está demostrando lo que hay en el corazón, porque él sabía lo que había hecho, sabía cómo había adquirido todo ese dinero, así que la mitad. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que renunciar a todo significa que debemos admitir que todo lo que tenemos queda a completa disposición de Jesús, a completa disposición del Maestro, para los propósitos que Él estime conveniente. Esto implica que en ocasiones tal vez podamos recibir un mandato directo de parte de Dios para hacer lo que tengamos que hacer. Ojo, de Dios. No vaya a ser como ese pastor que dice: hey, me dijo Dios que tienes que vender tu camioneta, que me tienes que dar tu camioneta para mí, porque yo soy hijo del rey y tengo que andar en camioneta y de último modelo. Pero el hermano se había comprado, tenía dinero y se había comprado una buena camioneta, y Dios me dijo que tienes que darme tu camioneta. Y el hermano dijo: pues ahí mi Dios no me dijo nada. Porque si Dios, es diferente que Dios ponga el corazón de uno, ¿sí o no?, a que uno esté pidiendo ahí. A mí particularmente me daría mucha pena pedir a alguien: oh, dame tú, imagínense. Pero hay algunos que ya perdieron la vergüenza, ¿no? Ese es otro rollo, hermanos. Pero Dios puede poner en el corazón de alguno de ustedes. Yo no los conozco, no sé las finanzas de ustedes, pero quién sabe, tal vez tenga usted una herencia multimillonaria, yo no lo sé. Y usted puede tener dinero. No para mí, estoy diciendo, pero usted le pone en su corazón: ¿sabe qué? Vamos a comprar el terreno que está allá a la vuelta, cuesta 7 millones el terreno, se lo vamos a donar a la iglesia. ¿Quién sabe? Estoy viendo caras como que sí. Ah, bueno, voy a orar para que Dios les provea, pero también para que les toque el corazón, porque Dios les puede dar mucho, pero el corazón bien regio. Pues voy a orar para que Dios transforme los corazones. ¿Ah? Hermanos, todo lo que nosotros tenemos, todo, tenemos que entender eso. Jamás pongamos el corazón en lo que tenemos, sea dinero, lo que sea.
tenemos siempre que vivir con ese entendimiento de que todo lo que tenemos, lo tenemos por esa gracia inmerecida de Dios. Y que si Dios no lo demanda, Él tiene la razón, porque todo le pertenece a Él. Es allí donde muchas veces se falla. Es allí donde Dios no te quiere ver desamparado. No, lógicamente que no, hermano. Pero muchas veces Dios va a probar tu corazón. No porque Él no lo sepa, sino para que tú te des cuenta el tipo, la clase de corazón que tienes. Eso queremos que entendamos. Yo pregunto, ¿Dios necesitará algo? No. Y dice ahí en el Salmos, si yo tuviera hambre, pues no sería a ti a quien yo iría, recurriría. ¿No dice eso el Salmos? Pues ahí está. Él no va a recurrir a nosotros porque necesite, sino que Él quiere utilizarnos como fuente de bendición. Y cuando Él nos da, cuando Él nos prospera, es para bendecir también a otros, es para bendecir a su pueblo. Claro, es lógico. Nosotros simplemente somos ¿qué? Esos canales de bendición. ¿Por dónde viene? Somos, ¿qué cosa? El canal. No somos la bendición proviene de los cielos. Así tenemos que tener esa expectativa, esa perspectiva correcta, hermanos. Ojo, entendiendo que es nuestra responsabilidad el administrar bien lo que Dios nos ha dado. Administrar bien. Consideremos el hecho de que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha provisto. Cuando decimos mayordomos, no estamos hablando solamente de dinero. Eso ya hemos hablado en extenso en otra serie sobre la mayordomía. Estamos hablando de todas las cosas, incluyendo nuestro tiempo. Porque algunos creen que mayordomía solamente se refiere a dinero. No, no se equivoque. Se refiere a todo lo que nosotros podemos poseer. Entonces, en lo que acabamos de comentar, vemos una gran diferencia entre la actitud de corazón del joven rico y la actitud del corazón de Bartimeo. En ambos, pues, en ambos casos tienen que rechazar ese apego a las posesiones por el apego a Jesús. Solamente uno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo, Bartimeo, no el joven rico. Y aquí tenemos la clave para entender cuál era la cosa que le faltaba al joven rico. Le faltaba ¿qué cosa? Jesús. Y si le falta Jesús, le falta todo. No va a ser como aquellas mamás cuervitos que dicen, mi hijo es una buena gente, no viene a la iglesia, no, pero no, si usted supiera es lo mejor, es lo máximo. Solamente le falta Jesús, pues le falta todo. Todo. El joven rico tenía que dejar de atesorar dinero para atesorar a Jesús en su corazón. Y eso es lo que cuesta muchas veces. No entendía, este joven rico estaba ciego de hecho, al igual que Bartimeo, pero espiritualmente. No entendía que el mayor tesoro, ¿qué cosa es? Pues el mayor tesoro es Cristo Jesús, ¿o no? El mayor tesoro. Así que lo que realmente deseaba era la vida eterna. Lo que necesitaba para eso era tener a Cristo, y él lo despreció. Eso era lo que le faltaba. Pero Bartimeo era diferente. Cuando escuchó que Jesús le llamaba, agarra la capa, lo suelta, capa. Ese es un estorbo, más ligerito, sin capa. Y se fue y se acercó al maestro. Decidido, no lo pensó dos veces. Déjame pensarle, a ver, voy a sacar la cuenta. Si dejo esta capa, ¿cuánto me costó? Mira, todo el tiempo que... Como que... ¿Y por Jesús? No se puso a pensar. Y algunos así lo piensan para seguir a Jesús. ¿O no es cierto? Pero mientras lo piensan, habrán perdido la oportunidad. Ahí vemos que Bartimeo sí apreciaba a Jesús. Nosotros también debemos librarnos, hermanos, de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender ese llamamiento de parte del Señor. En ocasiones ese obstáculo puede ser un pecado concreto que no estamos nosotros dispuestos a renunciar por completo. A veces podemos renunciar parcialmente, pero no completo. Un pecado oculto, es decir, que solamente nosotros lo sabemos. En otras veces puede ser alguna acción que no necesariamente sea pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús. No es un pecado, pero eso nos pesa para poder seguir a Jesús. Por ejemplo, porque son aficionados a los Tigres. No, que dijo a los Tigres o a los Rayados, es igual. No, es que van a jugar, pues están en últimos, ¿para qué vas a verlo?
Pero muchas veces esa afición es tan fuerte que te jala. ¿Sí estamos explicando? O sea, no es pecado ir a ver fútbol, pero sí es pecado darle prioridad. Y eso, aunque no es pecado así en su como se ve, sin embargo, muchas veces eso es lo que te ajusta para no poder seguir a Jesús. El trabajo, a veces te involucras tanto y quieres acaparar más y más y más. No, hermanos, ¿es pecado trabajar? No, al contrario, debemos trabajar. ¿Pero qué? Lo suficiente para tener el espacio para poder servir al Maestro. Otras veces tal vez sean las posesiones, que tienes uno, tienes dos, tres casas, pero quieres más casas, ¿para qué? ¿Te van a partir en pedacitos si una pierna va a vivir en una casa, la otra en otra casa o qué? No, es que quiero trabajar para dejarles una buena herencia a mis hijos. Que tus hijos trabajen. Tú, la mejor herencia que les puedes dejar es el conocimiento de la verdad, es el camino, ¿qué? A Jesucristo. Esa es la mejor herencia. Uno de los hombres más ricos, primero o segundo, van entre Carlos Slim y Bill Gates. Bill Gates dijo: no le voy a dejar mi fortuna a mis hijos. Y no es cristiano. Que trabajen si quieren. Imagínense. No le voy a dejar que aprendan a hacer dinero. Les voy a dar una buena educación. Les voy a dejar un capital para que inicien, pero dependerá de ellos lo que quieran hacer. Y es el hombre más rico, o el segundo, dependiendo. ¿Entienden? Y nosotros, los cristianos, que tenemos un tesoro mucho más grande que los 76,000 millones de dólares de Bill Gates o Carlos Slim, que es Cristo Jesús, ¿por qué no dejarles eso? Es la mejor herencia a nuestros hijos. ¿Para qué perder el tiempo en banalidades, en bagatelas? Porque todo eso, ¿con qué puede comprar el hombre su salvación? No perdamos de perspectiva, hermanos. La sociedad muchas veces está como está, es porque los padres descuidaron a sus hijos. Esa es la razón. Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. De todo peso. Cosas como las que acabo de mencionar. Y del pecado que nos asedia también. O sea, hay cosas que no son pecado, como les había explicado, pero es un peso. Pero es un peso. ¿Sí entendemos? Por decir, y del pecado, o sea, hace una diferencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos? Les dije hace un rato, recuerdan al empezar, no te aceleres porque hace todo. No, ve con paciencia. Pero saca las cosas para Dios, saca el tiempo para Dios, sírvele con paciencia. No quieras correr y hacer todo, no lo vas a poder. Con paciencia. Bartimeo obedeció la voz del Señor, y aunque era ciego, no le impidió eso. Llegó hasta donde Jesús estaba, con lo cual se convirtió en un gran ejemplo de tenacidad, un gran ejemplo de andar por fe y no por vista. Y esto sí era textual, era literal. ¿O no? Pues ahí está. Versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué acaso Jesús estaba haciendo loco que no sabía? Porque dale la idea, ¿no? ¿Qué? Porque esta pregunta puede parecer un tanto extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para sanarle, si Jesús tenía poder, sabía lo que pasaba con él, ¿cómo que quieres que te haga? ¿Por qué hace esta pregunta? Pero tenemos que observar este pasaje dentro del contexto, como ya mencioné con el relato anterior. Jesús le preguntó exactamente lo mismo a Jacobo y a Juan: ¿qué queréis que os haga? Ellos contestaron ¿qué? Mostraban ¿qué cosa? Lo que había en el corazón. ¿Qué mostraron? Ambición en asuntos puramente materiales. Pues nosotros queremos sentarnos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Fíjese qué corazón. ¿Ah? ¿Qué corazón? ¿Entienden? O sea, mire, el corazón de sus discípulos que caminaban con Jesús, estaban con él, habían recibido enseñanza, tanta cosa. No, queremos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Se imaginan ustedes? Que ¿estaban ciegos o no? Tapados estaban. Pero ¿se dan cuenta? La misma pregunta. Eso nos tiene que llevar a nosotros a una lección.
¿será que estamos también medios tapados? O sea, hay un interrogante, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo usted es, estoy diciendo, hay un interrogante que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, porque muchas veces podemos ver desde nuestra perspectiva. Entonces ahí está la lección, ahí está el ejemplo que Bartimeo nos está dando. ¿Por qué? Porque miren, Jesús, al encontrarse con este hombre ciego que estaba ahí mendigando, así que lo más probable es que él quisiera algún tipo de ayuda económica. Pero ¿saben qué? ¿Se recuerdan el día martes que estamos viendo el libro de los Hechos, de aquel cojo de la Hermosa, cuando se detuvo ahí Pedro y Juan? Y cuando se detuvo ahí, y él como que estando recibir, ¿qué cosa? Esperaba recibir ¿qué? Algo de dinero. No sabía de su necesidad. Así muchas veces somos nosotros. Nos comportamos sin entender nuestra necesidad. Él quería dinero, ¿o no? Pues así muchas veces actuamos. Es que quiero esto. No, no, no. Hay algo más que te quiero dar. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Lo que tengo es lo que tú tienes que darle a Jesús, al prójimo. Por eso que tienes que asegurarte que tú tengas a Jesús en tu corazón, para que eso sea lo que tú des. Pero que Bartimeo, él tenía claro, fíjese, era ciego, pero veía con claridad las cosas espirituales, muy claro. Los intereses de Bartimeo no eran los intereses o los mismos intereses de los hijos de Zebedeo, no. Bartimeo quería recobrar la vista para estar con Jesús. Y esto lo vemos, hermanos, con total claridad cuando más adelante, una vez que fue sanado y el Señor le dijo que se fuera, dijo, no, no, yo no me voy, yo te voy a acompañar. Y se fue en el camino acompañándole hasta Jerusalén. No se quiso separar de él, porque ahora que lo había visto, ahora ya no me alejo de ti. Es lo que pasa cuando uno viene al conocimiento de la verdad. Es cuando uno comienza a conocer verdaderamente a Jesucristo. Ya no se quiere separar de Él. Así que la pregunta que Jesús le hace sirve para poner en evidencia, hermanos, lo que realmente había en su corazón. ¿Cuál era el interés de conocer a Jesús? Y se lo estaba echando de paso a los discípulos. Porque los discípulos, su corazón, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cosas materiales. En cambio dice, no, yo quiero recobrar la vista, pero para seguirte. Y como no lo dice ahí, pero es implícito en la acción que él realiza, en poder seguirle. No debemos olvidar que siempre hay personas que se acercan a Dios solamente interesados en solucionar alguna situación. A veces sí es válido, porque a veces Dios permite esas situaciones para que te acerques a Dios, pero ¿sabe qué? El mayor interés es en acercarse, en conocer a Jesús de tal manera que Jesús tome el control de nuestra vida, no solamente de nuestras circunstancias, no solamente de nuestra enfermedad, no solamente de esa vicisitud tal vez por la que estamos atravesando, sino que tome el control de cada uno de nuestros corazones. Hermanos, porque esto es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. No solamente acercarse por una circunstancia por la que estamos tal vez atravesando, sino acercarse porque queremos decir, ¿saben qué? Yo me rindo a ti. Puedo ver de que no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Me pasa esto, me pasa aquello, siempre he querido hacerlo, solucionarlo por mis fuerzas, mas ahora quiero acercarme a ti. Tal vez Bartimeo había tenido un tratamiento, tal vez les habían tratado de ayudar, nunca pudieron, quiso hacerlo con sus propias fuerzas, pero ahora dijo, he escuchado tanto de este Jesús que ahora yo quiero vivir para Él. Yo quiero entregarle mi vida. Podemos decir que este encuentro también nos enseña algunas cosas importantes, cosas concretas, que es lo que tenemos que pedir al Señor. Bartimeo había comenzado pidiendo ¿qué cosa? Misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso solamente, la misericordia puede provenir de un Padre de misericordia. Es eso en primer lugar. Pero luego cuando ya estuvo con el Señor, mire, a pedir concreto, hermanos. No darle media vuelta para ver cómo le pedimos. No, directo. Él entiende, comprende cómo nosotros nos estamos expresando. Fíjense. Y luego, más adelante, cuando ya estaba frente a frente, ¿cuál era la forma que esperaba la misericordia? Maestro, que recobre la vista. El ciego sabía muy bien lo que quería, lo que estaba pidiendo con mucha precisión, constancia, con fe. A veces nosotros hacemos oraciones tan genéricas, hermanos, muy genéricas.
A veces hasta apáticas las oraciones, que nunca llegamos a tener respuestas concretas. Sí. Oraciones. Señor, cambia mi corazón. Así. ¿Qué parte? ¿Por qué no ir y decir, Señor, tengo un mal carácter? Necesito tu ayuda. He vivido ciego porque pensaba que tenía el mejor carácter del mundo, porque pensaba que yo era lo mejor, lo mejorcito, porque pensaba que esto no podía cambiar, pero sé que tú puedes cambiar y transformar las vidas y los corazones, y transformar los corazones de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible. Sé honesto, sé honesta y pídele a Dios lo que tú prefieres, pero sabes lo que quieres, perdón, pero que sea algo directo. Porque cuando nosotros hacemos ese tipo de peticiones generales, como que nos hacemos los locos, como que no queremos reconocer, aún sabiendo cuál es nuestro talón de Aquiles, el cual todos sabemos. Tal vez no sepa nuestra familia, tal vez no sepa ni siquiera si estamos casados el esposo o la esposa, pero Dios lo sabe. Pero por otro lado hay cosas en las cuales nosotros somos los responsables, de la cual la Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos de ellas. Hay cosas que Dios va a obrar, pero hay cosas que nosotros nos tenemos que despojar. Pero necesitamos pedir la ayuda de Dios, necesitamos pedir la ayuda de su Espíritu Santo. Pide con fe, no dudando, dice Santiago. Pide creyendo. Y fíjense lo que dice el 52 de Marcos 10. Y Jesús le dijo, vete, tu fe. Ahí está, lo que acaba de decir Santiago, ahí está. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La curación se produjo, hermanos, en respuesta a esa fe de este hombre, esa persistencia que había demostrado, esa vehemencia por ese reconocimiento a quién era Jesús, el Mesías, porque lo entendió de esa manera. Él entendía y reconocía que Jesús era el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Y ahora Bartimeo podía volver a ver. Hasta este momento no había visto a Jesús nunca, no había visto a nadie, nunca. Era la primera vez. Tal vez podamos tener esa incógnita. ¿Cómo es que él creía que iba a ser Jesús? Tal vez el Mesías, tal vez cuando abra los ojos, tal vez lo iba a ver rodeado de ángeles. Pues recuerden, pensamiento judío. No, entonces tenemos que ver glorioso, esplendoroso. O tal vez creía que iba a estar una figura vestida con ese ropaje real en su carruaje, rodeado ahí de los nobles, ¿verdad? Y camino al trono. No sabemos. Lo cierto, hermanos, que cuando él pudo ver, se dio cuenta de que Jesús era simplemente un viajero más del camino. Un hombre, entre comillas, común, pero que no era común. Pero cuando lo vio como era, aún con todo, no quedó defraudado de Jesús. Y lo vemos aquí, sino que reconoció a él como su rey y continuó el camino con él glorificando a Dios. Es lo que nos dice Lucas. Para poder glorificar hay que reconocerlo como el rey de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Tal vez pensó que si hubiera sido un rey de otro tipo no se hubiera detenido, porque ¿quién se detiene un rey frente a un hombre ciego de esa? No. Tal vez como lo habían, una perspectiva que tenían sus discípulos. No, vamos rápido a Jerusalén para que tomes el poder y nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Pero no, él tenía algo diferente. Él lo único que sentía en su vida, en su corazón, era agradecimiento. Agradecimiento. Y no iba a dejar por ninguna razón irse a su casa. Él quería vivir siguiendo a Jesús. Bartimeo recibió la vista. Con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad. Recuperó su dignidad.
ese estatus social, incluso que lo había perdido, porque una persona de esa naturaleza está menoscabada, es como de segunda categoría. E incluso ahora sí podía ir a Jerusalén a participar de la fiesta de la Pascua, como todo judío. Sin duda para él esa Pascua tuvo que ser la más especial, porque ahora podía decir con total claridad, con total libertad y veracidad, que él había sido libre, que había estado esclavo de la ceguera, pero ahora gracias a Jesús lo hizo libre. Y todo esto viene a confirmar e ilustrar las palabras que Jesús había dicho en el versículo 45 de acá, de este mismo capítulo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, sea pues como Bartimeo, siempre pidamos que Dios le dé la vista espiritual, de tal forma que su corazón siempre viva agradecido a Él. De alguna forma podemos ver que Jesús era lo que Él quería que sus discípulos pidiesen, porque estaban ciegos espiritualmente, no habían entendido, estaban ciegos. Qué insensatos, qué ignorantes y qué confiados en sí mismos. Jesús te quiere dar libertad. ¿Para qué seguir ciegos? ¿Para qué seguir ciegos? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando muchas veces tú pones tu confianza en los criterios de alguien, en las opiniones de alguien, estás permitiendo que un ciego te guíe a ti. Y porque estás ciego no te das cuenta que el otro también está ciego. Mejor es que nosotros podamos rendirnos ante el Señor y decirle: ven y quita toda ceguera espiritual de mi vida. Quita toda ceguera de tal manera que pueda comprenderte, de tal manera que pueda glorificarte, de tal forma que yo pueda acercarme con un corazón agradecido, de tal forma que yo pueda vivir para honrarte. No quiero vivir dejándome guiar por las opiniones personales de nadie. No quiero las opiniones de otras personas. No quiero las opiniones de mis amistades, de mis amigos. No quiero seguir las costumbres de los que me rodean, aún de mi familia más cercana. Quiero que me quites cualquier ceguera espiritual, de tal manera que te pueda ver a ti y seguirte hasta el final. Quiero someterme y quiero caminar con gratitud, pero hazme libre de esta ceguera. Tal vez no podamos, algunos no estén ciegos completamente, pero tal vez estemos ciegos en algún área. También puede ocurrir. Hazme libre de tal ceguera que yo pueda vivir para que a través de mi vida tu nombre sea glorificado. No quiero vivir para mí, quiero vivir para ti.